Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por participar en estos programas, ver estos análisis que nos permiten pues presentar una visión de lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto, les agradezco igualmente el tiempo que dedican para ver estos videos, pero además el tiempo que pueden dedicar para dejar sus análisis, sus observaciones, pero sobre todo sus críticas en la medida en que no sean un insulto, pues son siempre bienvenidas porque nos interesa saber y entender qué es lo que están pensando pues las personas que ven estas observaciones que hacemos sobre la situación en Venezuela. Esta semana se han producido varios eventos que es necesario revisar y que de alguna manera tienen que ver con los desarrollos que posiblemente puedan llevar a una salida o al mantenimiento del régimen chavista en el poder. Una de las cosas que queremos examinar es todo este escándalo, toda esta discusión que se ha generado en torno a la salida de Edmundo González de Venezuela, las condiciones en que esto ocurre y hasta qué punto esto corresponde a una estrategia y hasta qué punto esto realmente puede significar algo importante en lo que podría ser pues el debilitamiento del régimen chavista. Una de las cosas que hay que remarcar en todo esto es que según la opinión, según la versión del propio Edmundo González, a partir del día 29, él se refugió, él se buscó resguardo y protección en la Embajada de los Países Bajos en Caracas. Esto no vamos a participar en ese debate en términos de valentía, coraje, cobardía, porque nos parece que esas son categorías que, si bien es cierto, son propias de las emociones y propias de lo que una persona puede sentir en un momento determinado, son categorías o nociones engañosas que no permiten, digamos, apreciar lo que es el fenómeno político. Nosotros preferimos, pues, atenernos al impacto que podría significar el refugio de Edmundo González primero en la Embajada de los Países Bajos y luego en la Embajada de España. Más que un tema de cobardía y de coraje o de valentía, nosotros lo que vemos acá es el reconocimiento a una grave situación política que se está presentando en Venezuela. Esto es un régimen donde no existe ningún tipo de garantías para la participación política, un régimen de partido único, un régimen que prácticamente pretende el Estado cubrir, tomar control en forma totalitaria de cada una de las facetas, cada uno de los aspectos de la sociedad. Entonces, lo que nos parece es que es la confirmación de que Venezuela realmente lo que está enfrentando en este momento es un régimen con todas las características de un régimen fascista. Partido único, ideología única, una sola manera de hacer política, y hay quienes pueden decir que, bueno, existen unos partidos que participan, como en efecto lo hizo la MUD, Edmundo González y María Corina en un fraude electoral, pero eso a los efectos del análisis no significa absolutamente nada, como ya se ha visto. Estos términos de legalidad, de negociaciones, de elecciones, mediatizados y controlados absolutamente en cada uno de sus aspectos por el régimen, en realidad pues no dejan ninguna posibilidad para que esto signifique un cambio real. De manera que esto no se puede argumentar que por el hecho de que el régimen convoque unas elecciones fraudulentas, eso significa que estamos frente a un régimen autoritario. Eso no, digamos, disminuye las características o la naturaleza de lo que es un régimen fascista. Nosotros lo que hemos visto en este episodio no es tanto, tampoco es cierto, como se había dicho, que algunas personas siguen empeñados en creer que la manera de ayudar la causa para salir del chavismo en Venezuela es justificar los errores de la falsa oposición, es justificar un enfoque que desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido explicando que es rotundamente equivocado. Es un tema que seguiremos insistiendo, seguiremos discutiendo, pero toda la energía y todos los recursos y las vidas que se han perdido
tratando de justificar la vía electoral han sido absolutamente inútiles, como la evidencia se nos presenta y lo podemos constatar. Nadie puede decir que hoy estamos más cerca que ayer de sacar el régimen chavista cuando vemos que efectivamente ellos están atornillados, atrincherados y dando demostraciones desafiantes en el ejercicio y en el abuso de ese poder que tienen en sus manos. Entonces, no es cierto como algunas personas de una forma retórica y nosotros decimos infantil, decían, bueno, es que la jugada de sacar a Edmundo González de Venezuela esto es como un juego de ajedrez. Entonces, el juego de ajedrez consiste en que la reina, o sea, María Corina Machado, saca al rey, para proteger al rey, lo saca del país y entonces el rey sigue actuando. Bueno, estas personas que se dieron a la tarea de difundir esta versión infantil, totalmente, digamos, caricaturesca de lo que es en esencia una situación política, bueno, fueron desmentidas por la realidad. Resulta que Edmundo González negocia su salida de Venezuela, como él mismo lo dijo, y María Corina luego lo admitió, sin conocimiento de María Corina Machado y ni siquiera sin conocimiento pues de la gente, de los factores que estaban allí en la alianza de la MUD. Ahora, ¿en qué condiciones ocurre esto? Sin duda, y esto por eso nosotros no vamos a ser nosotros quienes vamos a criticar a Edmundo González porque tuvo la cobardía, indudablemente, vamos a decir, de haber firmado pues ese documento, de haber firmado una solicitud de garantías. Todo este episodio lo que confirma es que estamos frente y bajo un régimen de naturaleza fascista en Venezuela, un régimen que inclusive se puede jactar de sacar al candidato ganador de esta elección, sacarlo de esta manera, sacarlo, digamos, castigado, más que un exilio autoimpuesto. Estamos frente a un destierro, que es el castigo político al adversario frente a un régimen político de esta naturaleza. De manera que lo que ha ocurrido acá no es otra cosa que bajo la presión y bajo la amenaza seguramente de meterlo preso, de agredir a su familia, no hay la menor duda, no puede existir la menor duda de que Edmundo González fue, ellos dicen, coaccionado. Y nosotros acá tenemos dificultad en digerir algunos términos que nos parecen absolutamente imprecisos. No pensamos que él fue coaccionado, él fue obligado. Es otra cosa, él fue bajo amenaza, él fue obligado a firmar, a aceptar su salida del país, a suscribir un reconocimiento que para todos los efectos, ese reconocimiento que hace Edmundo González en un papel bajo amenaza de agresiones a su libertad, a su integridad física, vale absolutamente lo mismo que la legalidad del régimen chavista. Vale cero. ¿Por qué? Porque es una legalidad que se le pretende imponer a los venezolanos por la vía de la fuerza. Es lo mismo que le ocurrió a Edmundo González en este episodio, es lo que le ha ocurrido a millones de venezolanos, donde la minoría, donde la macolla chavista, que son una absoluta minoría en Venezuela, se impone sobre la mayoría por la vía de las armas. Y porque no hay otra manera de hacerlo sino que sea efectivamente por la vía de la violencia. La salida de Edmundo González lo que significa es el reconocimiento de que hay en Venezuela una situación de facto, una situación de violencia que no se puede desconocer. Este reconocimiento a la realidad contrasta diametralmente con los mensajes plenos, efusivos de optimismo, ¿no? De mucha ilusión y de mucha fantasía de una María Corina Machado que insiste en decirnos que ya estamos muy cerca del final. Pero habría que preguntarle a María Corina Machado cuál es el canon, cuál es la medida para tratar de establecer qué tan cerca o qué tan lejos estamos del final. O sea,
con respecto a qué vamos a medir que efectivamente estamos cerca del final. Esto se mide por la cantidad de apoyos que algunos países han dado desde el punto de vista de declaraciones diplomáticas, o se mide por el grado de gente que sale a la calle a protestar en contra del régimen chavista, o se mide acaso por el grado de deserciones que podría y que en efecto está ocurriendo en las Fuerzas Armadas. De manera que nosotros lo que vemos acá es un intento por mantener un estado de ánimo, pero que no está conectado con iniciativas o esfuerzos reales para sacar al chavismo del poder. Y esto ocurre de esta manera porque lamentablemente es una situación que no tiene una resolución fácil. Muchas personas y la propia María Corina Machado han tenido, digamos, la audacia de asegurar y de prometer que el 10 de enero Edmundo González se va a juramentar como presidente electo. Bueno, nadie tiene la menor duda que él obtuvo una victoria aplastante sobre Nicolás Maduro, pero el problema, como hemos explicado en ediciones anteriores de este programa, no es un problema de legalidad, no es un problema, perdón, de cuánto, cuántos votos sacó Edmundo González. El problema es si hay la disposición del régimen chavista de entregar el poder. Y ya hemos visto que existe no disposición, que existe prácticamente es un desafío del propio régimen chavista frente a sus propias leyes, frente a su propia constitución, y con esto nos enfrentamos a una situación donde muy probablemente el régimen chavista va a tratar y seguramente pues con esta situación que hay a nivel internacional, con una indefinición en la manera de abordar el tema de Venezuela, donde se hace énfasis en las negociaciones, y estas negociaciones uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál puede ser el efecto de un intento persuasivo por parte de Lula, digamos, de Petro, o del mismo presidente actual de México, AMLO, o la nueva presidenta de México, para tratar de persuadir al régimen chavista de que entregue el poder por las buenas, o como lo ha pedido el Parlamento Europeo y como lo ha pedido también el Parlamento de España, donde le han exigido una vez más al régimen chavista que presente las pruebas de que ganó las elecciones, de que presente las actas, que es lo, es lo menos que podría hacer. Pero esto se estrella contra la determinación que tiene el régimen chavista de atornillarse en el poder. Lo hacen no porque exista una condición legal que lo permita, lo hacen simplemente porque tienen la fuerza bruta, la fuerza de las armas, la violencia, y porque están, perdón, en una posición que prácticamente les permite no solamente abusar e imponerse por la vía de la violencia sobre la sociedad civil, la población civil venezolana desarmada, sino que además ellos están prácticamente tocando los límites de la tolerancia de países vecinos y de otros países que ven con preocupación el tema de Venezuela. Con esto nosotros podemos decir que es una audacia que algunos periodistas, algunos influencers y que algunos políticos como la propia María Corina Machado eh, puedan o tengan, digamos, la determinación pues de decir que sí o sí Edmundo González va a tomar posesión como presidente electo el 10 de enero. Nosotros preferimos ver esto en términos de probabilidades, y lo que vemos acá es que en este momento eh, no existe la menor posibilidad de que Edmundo González se va a juramentar ante la Asamblea Nacional Chavista, ante el Tribunal Supremo de Justicia chavista, y menos aún vemos una situación en la cual las Fuerzas Armadas chavistas van a someterse y se van a subordinar a la autoridad de este presidente electo. Entonces, para tratar de aterrizar este análisis, hay que preguntarse ante quién se va a juramentar Edmundo González el 10 de enero. ¿Acaso lo va a hacer ante la Asamblea Nacional montada en el aire, sostenida por la MUD y por la falsa posición, la Asamblea Nacional del 2015, que sigue operando y que sigue usufructuando y sigue ejecutando un presupuesto sin rendición de cuentas?
y porque sean de la oposición, pues no vamos a decir que se les va a justificar. ¿O acaso Edmundo González se va a juramentar ante una autoridad, digamos, que no tiene efectividad real como la del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? ¿O acaso Edmundo González se va a juramentar ante el Congreso o los representantes de congresos o parlamentos de diferentes países del mundo? Lo que vemos acá es, por una parte, que se ha fracasado en caracterizar correctamente la naturaleza fascista del régimen chavista. Y al no entender que lo que se enfrenta es un régimen fascista, las estrategias que se han propuesto hasta ahora han fracasado. ¿Cuáles han sido esas estrategias? Las negociaciones, las elecciones y tratar de apostar a buscar una salida política dentro de la legalidad de ese régimen chavista, fascista, porque lamentablemente esa es una legalidad que está diseñada a la medida de lo que este régimen necesita para mantenerse en el poder. Al no existir una correcta caracterización del chavismo, al no existir una estrategia, eh, digamos, que corresponda a eso que se tiene al frente, el resultado pues no es otra cosa que lo que hemos visto hasta ahora, que es un ejercicio muy entusiasta de improvisación y de voluntarismo. Muchas personas pudieran correctamente eh, argumentar que las expresiones de apoyo de diferentes parlamentos del mundo eh, llevan a pensar que se caminan en la dirección correcta. Nosotros, por el contrario, creemos que estas son declaraciones que están limitadas por las propias condiciones legales de esos países y que estos países, pues, lo que están haciendo es una expresión de solidaridad que en ningún caso va a trascender los términos de la diplomacia o de la geopolítica. Por eso nosotros, al día de hoy, somos escépticos y pensamos que es una audacia y es una irresponsabilidad decirle a la gente que Edmundo González va a tomar posesión el 10 de enero del año 2025, salvo que se acepte la posibilidad de que este sea el comienzo de otro experimento fracasado como el del gobierno interino de Juan Guaidó, con las nefastas consecuencias que ya conocemos y que esto ha significado para los venezolanos en la lucha que se mantiene para tratar de derrocar y de sacar al chavismo del poder.